Estuvimos una semana con mi esposa en los Estados Unidos para un retiro pastoral en Tulsa, Oklahoma. Y el año pasado también estuve allí y tremendo, ¿no? Tremendo, he estado expuesto a la más alta clase de sabiduría y ha sido muy, muy bueno, muy bueno. Y el evangelista John Smithwick les envía saludos, va a venir a Perú y también va a estar en Chile el próximo año, entonces lo vamos a tener en la iglesia alrededor de julio, va a ser muy bueno. Y hay otras personas que también han pasado por acá que los conocen, envían mucho afecto, mucho amor. Y hemos estado en sitios lindos, hemos visto un país del primer mundo, es maravilloso y todo, pero cuando vuelvo a casa, ¡wow! ¡Qué tesoros ustedes! Eso es lo más precioso. Ahora, hoy día no voy a empezar otra serie, va a ser la próxima semana, pero ¿cuántos han estado pensando esta semana acerca de que tienen que hablar bien? Bueno, para hablar bien, primero tienen que pensar bien. Gracias a Dios por la gente preciosa que tenemos acá que puede compartir la palabra de Dios poderosamente. Gracias, Luis. Lo hiciste maravillosamente. Estábamos escuchándote el domingo pasado mientras estábamos yendo en el carro. Y bueno, así que la próxima semana tenemos una serie y una serie nueva. Pero el mensaje de hoy día básicamente tiene que ver con alineamiento, con inspiración, con visión. Lo que nosotros hablamos acá en la iglesia, eso se produce. Las palabras tienen poder creativo. ¿No? Si hablamos de ciertas cosas, esas cosas se van a dar, van a producirse. Y hay cosas de las cuales no hablamos porque no estamos interesados en ellas, pero aquí el tema que voy a compartir con ustedes se llama una iglesia triunfante. Ahora, el éxito de una iglesia local no está basado en una sola clave. Hay gente que te quiere vender una sola clave para todo. Y eso no es así, porque siempre es una combinación de varios factores. Entonces, el éxito de una iglesia local consiste en la consideración y aplicación de múltiples factores y principios. Ahora, ¿qué cosa es una iglesia triunfante? Una iglesia triunfante es aquella que crece, se desarrolla, alcanza su máximo potencial y cumple con su asignación divina. Es decir, una iglesia así no surge ni aparece de la nada. Tampoco llega allí de manera automática. Es un proceso. Como ustedes ya saben, una de mis frases favoritas es que en esta vida nada es automático, todo es intencional. Es el resultado de un trabajo sistemático e inteligente. Y es a través de él que una iglesia crece, madura, se vuelve fuerte y efectiva en la razón de su existencia y en su propósito. Entonces, antes de definir los elementos que componen una iglesia triunfante, vamos al pasaje, porque siempre tenemos que empezar con la primera mención, la primera referencia. Así que vamos a ir a la primera mención o referencia del concepto de lo que significa una iglesia triunfante. Vamos a Mateo capítulo 16, en el versículo 18. Tenemos acá un extracto de un diálogo de Jesús con sus discípulos, en particular con uno de ellos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De primera impresión, al primer vistazo, extraemos 4 cosas aquí en esta declaración del Señor Jesucristo. Número 1, vamos a hablar acerca de su fundamento. Jesús mencionó su fundamento. Jesús dijo sobre esta roca. ¿Y cuántos saben que Cristo es la roca? Bien. La segunda cosa que él menciona acá es su edificador. Él dijo, yo edificaré. Él prometió edificar la iglesia, amén. Ahora, la tercera cosa tiene que ver con el dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Él dijo, mi iglesia. No le pertenece a ningún hombre, a ningún pastor. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Y la cuarta cosa que encontramos acá es su victoria final sobre las puertas del Hades o del infierno.
Interesante que Jesús, y hay un principio, es el principio de la primera mención o la primera referencia, es el inicio de la revelación sobre cualquier tema en la Biblia. Pero interesante darnos cuenta aquí que Jesús en la primera mención o referencia sobre su iglesia, ya desde el principio la describe como triunfante, como victoriosa. No es cualquier cosa, la iglesia es algo sublime, es algo alto, algo elevado, que no ha sido hecho ni producido por el hombre, es el resultado de una acción divina. Gracias a Dios por esto. Y junto con esta declaración, él menciona los elementos previos que componen la iglesia, que va a experimentar una tremenda victoria. Definitivamente, Jesús aquí estaba mencionando los conceptos claves que son parte de ella y que son fundamentales para su triunfo final. Ahora, quiero que ustedes entiendan que la Biblia nos enseña a separar o a dividir las cosas. Hay un error, el error de la simplificación excesiva. Nosotros tenemos que saber que la Biblia separa conceptos y ciertos aspectos. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de la iglesia universal, pero también está la iglesia local? Bien. La primera mención, la primera cita sobre la iglesia, es la primera vez que Jesús menciona la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, tiene que ver con la iglesia universal. ¿No? Más adelante hay una segunda y tercera mención, ambas en Mateo capítulo 18, donde ya recién comienza a hablar del otro aspecto que es la iglesia local. Ahora, ¿qué significa iglesia? ¿No? Porque estamos tan acostumbrados al término, pero vamos a la etimología. Iglesia viene del término griego eklesia, que es la composición de ek y kaleo. Ek significa hacia afuera y kaleo tiene que ver con un llamado. Entonces, esto significa los llamados fuera, los convocados. Esto es lo que significa la iglesia. Entonces, cuando encontramos estas componentes en el concepto mismo, en la definición misma de lo que es una iglesia, nos vamos a dar cuenta que la iglesia o el concepto de la iglesia no es algo impersonal. Todo lo contrario. Porque no se refiere a locales, no se refiere a edificios, no se refiere a lugares. Todo lo contrario, se está refiriendo a un grupo de personas que han obedecido al llamado del Evangelio. ¿Cuántos saben que el Evangelio es un Evangelio de arrepentimiento? Entonces, estas personas han escuchado la palabra de Dios, se han arrepentido de todo corazón de sus pecados e hicieron al Señor Jesús el Señor de sus vidas. Bien. Y por eso la Biblia llama a la iglesia el cuerpo de Cristo. Pero así como un cuerpo físico, que es la analogía que el apóstol Pablo utiliza en 1 Corintios 12, está compuesta por miembros, también la iglesia. Así que acá hay otros aspectos. Está el aspecto global y está el aspecto individual. Así que nosotros somos, globalmente hablando, el cuerpo de Cristo y somos individualmente hablando miembros del mismo. Entonces, cuando comenzamos a abrir esta caja de tesoros, donde encontramos la revelación de todo lo que involucra o comprende, consiste en la iglesia, comenzamos a ver que se comienza a desempaquetar una serie de conceptos y hay luz que está siendo arrojada aquí. Entonces, dentro del concepto de iglesia existe una correlación entre lo individual y lo colectivo, entre lo particular y lo general, entre lo personal y lo global. Y esto está expresado claramente, otra vez, 1 Corintios, el capítulo 12 que mencioné. En el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, repitan conmigo, uno, y tiene muchos miembros, repitan conmigo, muchos. Porque todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bien. Entonces, ya que es un cuerpo, tenemos acá el concepto, inmerso en esta declaración, el concepto de unidad. Ya que son muchos miembros, tenemos aquí el concepto de pluralidad o multiplicidad. Ahora, en un cuerpo hay muchos miembros, es un cuerpo, muchos miembros, pero ninguno es idéntico al otro. Tenemos miembros diferentes. Entonces, ya que cada miembro es diferente, tenemos aquí los conceptos de diversidad o de singularidad. Y esos miembros en el cuerpo están interconectados, interrelacionados y son interdependientes los unos de los otros. Nos necesitamos. Yo los necesito, ustedes me necesitan. Tú necesitas a tu hermano y a tu hermana. Somos familia. Entonces, matemática simple. El todo es la suma de las partes, de las diferentes o diversas partes. El todo es la composición de sus múltiples miembros. ¿Sabían ustedes que el cuerpo es un todo compuesto? Porque Dios puso los miembros en el cuerpo como Él quiso. Él los puso, Él los compuso. Ahora, el todo es la suma de las partes y si el todo o la iglesia universal es victorioso,
Si la Iglesia Universal es victoriosa, entonces sus partes, componentes, definitivamente también tienen que ser victoriosas. Así que, hermano, esto te incluye a ti y me incluye a mí. Ahora, entonces, ¿qué cosa significa iglesia? Los llamados, los convocados, ¿no? Hacia afuera. Hemos sido llamados hacia afuera del mundo, del sistema del mundo. Hemos sido sacados del reino de tinieblas. Pero no solamente es un llamado hacia afuera de algo negativo, sino que también este llamado nos introduce, es un llamado hacia la victoria. ¡Gloria a Dios! Por eso Jesús una y otra vez dice 8 veces en Apocalipsis, al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Cuántos se quieren meter en eso? Ya sabes que no es automático. Nadie es un vencedor de manera automática. Entonces, es un llamado hacia la victoria, es un llamado a vencer. Ahora, vamos a ver el panorama completo de todos los factores que intervienen en lo que significa el concepto de una iglesia triunfante. Pero antes, ya saben, ¿no? Tenemos que aprender a pensar bien, entonces necesitamos un poquito de perspectiva. Yo les digo estas cosas, se las muestro, se las enseño para que las puedan ver. Cuando Jesús enseñaba en parábolas, la gente a veces se quedaba pues en el aire, se quedaban perdidos, sobre todo aquellos que en su corazón rechazaban el ministerio de Cristo. Pero los niños la captaban rápido. O sea, tienen oídos, pero no perciben. No tienen ojos, pero no ven. Pero ustedes están viendo y están oyendo que el Espíritu. He orado por ustedes para que pueda amanecerles. Pero hay algo que los cristianos de este mundo necesitan, y es algo que también he mencionado varias veces. Y ya saben, hay una sustancia que no se vende en las farmacias. ¿Cómo se llama? Ubicaína. Amén. Es decir, hay algunos cristianos que necesitan ubicarse en la vida, en el tiempo, en el espacio, etc. Vamos a ver 7 cosas fundamentales en la vida de todo creyente. Son básicas, son fundamentales. Un primer sentido es un sentido de procedencia, de origen. ¿De dónde vienes? No me digas de tu casa. Tú no eres descendiente de ningún simio cuaternario. Tu tatarabuelo no era un orangután. Tú eres creado a imagen y semejanza de Dios. Así como antes todo era made in Japan y ahora todo es made in China. No. Tú eres made by God, hecho por Dios, a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Lo segundo es un sentido de identidad. O sea, ¿quién soy? ¿Quién eres? ¿No? O sea, tienes que saber quién eres. Porque si no sabes quién eres, tampoco vas a saber para qué existes, ni tampoco para qué eres útil. Tienes que ubicarte. Lo tercero es un sentido de pertenencia. ¿A qué o a quién pertenezco? Por supuesto, tú perteneces a una familia natural, tienes un apellido, tienes padres, tienes hermanos. También perteneces, por supuesto, a una iglesia local y perteneces al cuerpo de Cristo, pero sobre todo tú le perteneces a Él. Por creación, porque Él te creó, y por redención, porque Él te compró. Te recobró con precio de sangre. Lo cuarto es un sentido de identificación, ¿no? O sea, si tú te identificas con un equipo de fútbol, tú eres camisetero, ¿no? Yo soy de la, o yo soy de la, ¿no? Entonces, de este equipo o de este otro equipo, ¿no? Y no menciono para que no haya división. Pero bueno, pero tú te identificas con ello a lo cual tú perteneces, ¿correcto? Ah, no, yo estudié en este colegio, yo estudié esta carrera en esta universidad, te encuentras con tus compañeros, hay un sentido de identificación y lo compartes con los demás. Lo siguiente es un sentido de dignidad y valor propio. Cuando hablamos de la dignidad, tú eres digno. Como ser humano hecho imagen y semejanza de Dios y como redimido eres digno por la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces la autoimagen y la autoestima son 2 cosas importantes. Es decir, la autoimagen es la forma en la cual tú te ves a ti mismo y la autoestima es la forma en la cual tú te valoras a ti mismo. Entonces tienes que estar bien parado en eso. Tienes que saber cuál es tu valor y todo eso. El sexto punto aquí es el sentido de utilidad y propósito. Es decir, tú tienes que saber que tú no eres un bueno para nada, sino que Dios te ha creado a ti y te ha equipado para marcar la diferencia. Así que tú eres útil. Ya tú no eres un siervo inútil, tú eres un siervo útil. Bien. Y obviamente tu vida tiene un propósito, hay un plan y hay un lugar para tu vida. Y Dios te llamó a una vida productiva. Dios nos ha llamado para llevar fruto. ¿Sí? Y lo séptimo es un sentido de destino.
Es decir, hacia dónde vamos en Dios, porque nuestra vida no es estática, es dinámica. Estamos avanzando, nos estamos moviendo, nos estamos dirigiendo a un lugar. ¿En quién te estás convirtiendo? ¿Quién estás llegando a ser? Tienes que tenerlo claro. ¿Bien? Ahora, ¿por qué digo todo eso? Porque cuando Jesús habló acerca de su iglesia, en Mateo 16, mencionó varios de estos elementos, ¿no? Su procedencia, su pertenencia, su destino, y Jesús se identificó con ella. Así que vamos a regresar ahí a esas poderosas palabras de Jesús en Mateo 16, el versículo 18, donde dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, ya hemos extraído 4 conceptos, ¿no? Ahora vamos a darle un segundo vistazo, porque tú sabes, ¿no? Cuando estás más expuesto a la misma información, más te has revelado. Entonces, un segundo chispazo de luz que podemos encontrar integrado a partir de ese versículo y que nos muestra la perspectiva divina es el siguiente. Una iglesia triunfante es el resultado de la combinación de un sólido fundamento, un continuo proceso de edificación y un fuerte sentido de pertenencia. Gracias por su entusiasmo ante la revelación vertida. Pero ¿cuántos han dado cuenta que, igual que un edificio, todo empieza con un fundamento, con un cimiento? Y es a partir de ahí que nosotros edificamos algo firme, fuerte y consistente. Ahora, para capturar aún más luz de lo que estamos hablando, necesitamos tener un poquito más de contexto. Vamos a agarrar un poquito más de contexto para que seamos más precisos en la contemplación de estas preciosas verdades. Así que vamos a hacer una expansión, ¿no? Estamos hablando de un versículo, ahora vamos a hablar acerca de 4, ¿no? Expansión, de 1 a 4. Gloria a Dios. Mateo, otra vez 16, desde el versículo 15 hasta el versículo 18. Jesús les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? O sea, tú tienes que saber quién es Él también. O sea, la ubicaína no solamente te involucra a ti, también tienes que saber quién es Él, sobre todo. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo. Interesante, ¿no? Pedro dice una cosa y Jesús también dice otra, ambos por revelación. Que tú eres Pedro, del griego Petros, significa una piedra pequeña. Y sobre esta roca, el diálogo es así, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta Petra. Tú eres Petros y sobre esta Petra. O sea, Jesús no estaba diciendo Petros y Petra a la misma persona. Jesús le estaba diciendo a Pedro, Petros, y se estaba señalando a sí mismo, ya saben, que es su iglesia, Él es el fundamento, ¿ok? Él es el autor, Él es el que la edifica, y dijo, sobre esta Petra, Él es el fundamento. Jesús se estaba señalando a sí mismo. Y sobre esta Petra, sobre esta roca, esta peña o piedra inmensa, sobre esta revelación que tú acabas de soltar, Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, interesante, ¿no? Cuando hablamos acerca de agitar el avispero, ¿no? Las avispas salen, ¿no? Entonces acá Jesús estaba presionando un botón, ¿no? Jesús estaba tocando la pelota para que empiece el partido. En otras palabras, Jesús estaba iniciando de manera intencional esta conversación. Entonces aquí se jala el hilo y comienza a venir más ideas, ¿no? Un pensamiento que jala otros pensamientos. Entonces Jesús mismo inició esta conversación y obviamente giraba en torno a Él, a su identidad. Esto se centraba en cuanto a quién era Él, ¿no? Porque había alrededor una serie de opiniones que estaban circulando acerca de su persona, pero las cuales ni siquiera eran una aproximación a la verdad. Pero cuando Jesús les preguntó a ellos directamente sobre este asunto, fue Simón el que abrió la boca y que respondió y hizo una tremenda declaración. Y nos damos cuenta al leer ese pasaje que él no habló por su propia cuenta, él no lo dijo por sí mismo, sino que él habló esto por revelación. ¿Cuántos han dado cuenta que es bueno hablar cosas por revelación? ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo no subió a Jerusalén sino por una revelación? Gálatas capítulo 2. Es bueno hablar por revelación, es bueno hacer cosas por revelación.
Bien. Pero acá Jesús fue muy claro. Fue el Padre el que inspiró a Pedro, el que le reveló a Pedro quién era Jesús. Y Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios. Y Jesús es el Mesías de Israel. Interesante. Entonces, repitan conmigo. Pedro habló por revelación. Habló bien. Pero no solamente Pedro habló por revelación. No solamente esta declaración de Pedro vino por revelación. También la respuesta de Jesús a Simón fue revelada y fue reveladora. Ahora, ante el hecho de la recepción de la revelación de Simón, Jesús hizo 5 tremendas declaraciones aquí. Lo estamos metiendo así en el tema. Lo primero que hizo Jesús fue llamó a Simón bienaventurado. Ahora, inmediatamente después de ¿qué? Después de haber recibido una revelación. Entonces, recibir revelación te hace bienaventurado, bendecido, feliz y dichoso. Bienaventurados los que se sacian de la revelación de Dios. Feliz, dichoso. Qué bueno que las bienaventuranzas no caen sobre los ignorantes, ¿no? No funcionan así. Dios no puede bendecir la ignorancia. Él solamente puede bendecir la inteligencia. Segunda declaración. Llamó Pedro a Simón, porque su nombre es judío, Simón, ¿no? Pero Petros es un término griego, ¿no? Interesante que Petros o Pedro significa piedra. Y noten ustedes que aquí las ideas están conectadas, ¿no? Esto se lo dijo después de que él recibió la revelación más importante que puedes recibir, la cual es acerca del Señor Jesús. ¿Están ahí o no? En otras palabras, la revelación te hará una persona más sólida. Gloria a Dios por la revelación. Si no puedes decir amén y no te emocionas con esto, entonces, ¿de qué te emocionas? Bueno, tercera declaración. Jesús llamó roca a la revelación acerca de su identidad. O sea, no solamente Él es la roca, sino lo que Pedro acababa de expresar, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Esa roca fundamental es sobre la cual la iglesia del Señor Jesucristo es edificada, no sobre cualquier otro tipo de verdad o concepto. Y lo quinto, él señaló que la base sobre la cual, la cuarta cosa, ¿no? Señaló que la base sobre la cual la iglesia es edificada es la revelación, amén. Y la quinta cosa que Jesús dijo añadió que la revelación también es la base de una iglesia triunfante. Como les dije, todo está conectado. Entonces, es interesante darnos cuenta aquí que lo que pasó con Pedro, ¿no? O sea, si tú te enfocas en conseguir una revelación acerca del Señor Jesucristo, acerca de quién Jesús es, de refilón, como respuesta, vas a recibir una revelación de quién eres tú en Cristo. Gloria a Dios. Entonces, enfócate en quién es Él y vas a encontrar tu realización personal. Vas a descubrir quién eres, pero tú no te puedes autodescubrir a ti mismo separado de Él, porque tú fuiste creado por Él, para Él, y tú eres mediante Él. Entonces, enfócate en Él y te vas a hallar en Él, porque de Cristo estamos revestidos, estamos en Él, estamos unidos con Él. Bien. Otro chispazo de luz que podemos extraer de Mateo 16, 18 es el siguiente. La revelación, porque ese es el tema que estábamos leyendo cuando hicimos la expansión de un versículo 4. La revelación hace posible la edificación de la iglesia hacia la victoria. Espero que sean capaces de asimilar estas cositas. Entonces ya hemos visto que la roca es la palabra revelada. Bien, ahora estamos hablando de revelación, ¿no? Pero no solamente estamos hablando de revelación, la revelación produce un efecto. Así que, ¿cuál es ese efecto? Edificación es el efecto de la palabra revelada en la vida del creyente. Es por eso que en verdad y libertad ponemos tanto énfasis en la revelación. 10 semanas les hablé acerca del espíritu de sabiduría y de revelación. Así que Jesús prometió edificar su iglesia. Edificar la iglesia no significa poner ladrillos, paredes, puertas, ventanas, techo, aire acondicionado. No. Edificar la iglesia es edificar a los creyentes.
¿Y dónde se enfatiza esto en la Biblia? Las epístolas del Nuevo Testamento colocan demasiado énfasis en edificar a los creyentes. Porque una iglesia débil e ignorante no es una iglesia triunfante. Y para que una iglesia sea fuerte y entendida, primero necesita ser edificada. Y detrás de todo esto existe una poderosa dinámica en operación. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 13. Esto es lo que Pablo dijo a esta iglesia que acababa de fundar. Les dijo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Y qué cosa es la palabra de Dios? ¿Cuál es su efecto? ¿Es nulo? ¿Es neutra? No, la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. La palabra está obrando poderosamente en ti y en mí cuando nos colocamos bajo su exposición. Ella no es cosa vana, como dijo Moisés. La palabra de Dios es todopoderosa, es omnipotente, es poder de Dios para salvación. Y ella actúa en nosotros edificándonos. ¿Qué más hace? Nos hace bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos. Cada vez la palabra nos hace más fuertes, sólidos y victoriosos. Gracias por su entusiasmo. Ahora, cuando Jesús dijo que las puertas del Hades o del infierno no prevalecerían contra la iglesia, estaba hablando acerca de una confrontación. Así cuando dos equipos de fútbol se enfrentan, ¿no? En este caso, se está hablando de una confrontación en el escenario humano que es muchísimo más trascendental que el fútbol. Aquí está hablando acerca de algo que está tomando lugar en el territorio del enemigo, lo que el Salmo 23 llama el valle de sombra y de muerte. Repitan conmigo, puertas. Ahora, ¿estamos familiarizados con las puertas? Sí. ¿En tu casa tienes puertas? Sí. Pero el infierno también tiene puertas. El cielo también. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 habla acerca de una puerta del cielo abierta. ¿Para qué? Cuando seamos raptados, ¡piu!, entramos. Gloria a Dios. Ahora, el infierno tiene puertas. Es interesante con respecto a las puertas del infierno, lamentablemente están abiertas. Cuando Jesús dijo que las puertas del Hades o del infierno no prevalecerían contra la iglesia, se estaba hablando acá de algo que era bien conocido en la cultura judía. Eran las puertas de las ciudades que los ancianos se reunían para preparar las estrategias para la guerra, ¿no? Y el libro de Proverbios nos dice que con dirección sabia se hace la guerra y en la multitud de consejeros hay seguridad y también allí está la victoria. Pero allí en las puertas de las ciudades se reunía el consejo de guerra. Y lo que allí se decidía era el factor determinante para la victoria. Ahora, no se me vayan a desconectar, pero estoy conectando el asunto de puertas con lo que estoy a punto de decir. Así que parece un desvío, pero no es un desvío. Voy a hablar acerca de Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham y lo bendijo, Él le informó por adelantado que su descendencia tendría enemigos. ¿Se acuerdan? Génesis 12:3, ¿no? Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Entonces, Él pronunció una palabra de maldición sobre aquellos que maldijesen al pueblo de Israel. Cada vez que alguien se levanta en contra del pueblo judío, activa una maldición en contra de sí mismo porque la palabra de Dios lo ha hablado. Y la palabra funciona. ¿Bien? Pero junto con esto, con esta advertencia, esta notificación de que tendría oposición, porque Israel fue levantado para cumplir con los propósitos divinos y tenía que ver con la salvación. La salvación vino de los judíos, se llama Jesús. También Dios le dio a Abraham una promesa de victoria sobre los enemigos de dicha nación. Génesis 22:17. Es aquí donde reaparece la palabra puertas. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora, Abraham, el padre de la fe, y aquí Dios lo aclara, es alguien que tiene dos simientes, dos descendencias. Acá vemos el concepto dual de la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham es doble o dual en naturaleza. Una es como la arena que está a la orilla del mar, terrenal, y otra es como las estrellas del cielo, celestial. La simiente terrenal, como la arena a la orilla del mar,
es aquella que está en constante conflicto con las olas. ¿Se han dado cuenta que las olas del mar continuamente están golpeando la arena a la orilla? Las olas del mar, el mar en los pasajes proféticos representa a las naciones gentiles. El antisemitismo. ¡Pah! Las olas golpeando, golpeando. Esa simiente natural es Israel según la carne, es el Israel nacional. Es el Medinar Israel, el Estado nacional de Israel. Y la otra simiente, que es superior, que es celestial, como las estrellas del cielo, y es interesante que las estrellas brillan, y nosotros, Daniel capítulo 12, dice que los que enseñan la justicia, las multitudes van a resplandecer como las estrellas a perpetuidad en el firmamento. Y en el capítulo 13 de Mateo, la Biblia dice que entonces los justos resplandecerán en el reino de su Padre, ¿no? Como el sol. Dios nos ha llamado a brillar, ¿no? Obviamente hay grados, así como hay estrellas que tienen diferente gloria, 1 Corintios 15, ¿no? También Dios, al final, ¿no? Depende de tus recompensas, depende de lo que hayas hecho en tu obediencia al Señor. Algunos van a brillar más que otros, y eso no es un capricho de Dios. Depende de cuán rendido estás tú al Señor y cuánto caminas con Él y cuánto has producido para su reino. Entonces, ¿cuántos de ustedes quieren ser un poquito de linterna de 1.5 voltios? ¿Cuántos de ustedes quieren ser una supernova en el Señor? Tú decides. Repitan conmigo, nada es automático. Todo es intencional. Entonces la pelota está en tu cancha, no en la cancha de Dios. Bien, entonces hay dos simientes, pero ambas simientes tienen enemigos. Entonces acá se está hablando acerca de que ambas simientes, la descendencia de Abraham, ¿no? Dice que ambas simientes van a tener enemigos, pero aquí está la promesa de la victoria. Tu descendencia, que es doble en naturaleza, va a poseer las puertas de sus enemigos. No importa lo que el diablo idee, no hay consejo contra el Señor. Él hace nulo el consejo de las naciones. Toda estrategia del infierno está destinada a fracasar miserablemente. El diablo es más que perdedor y será la persona que más humillación recibirá por toda la eternidad y va a ser más avergonzado que nadie. La iglesia es gloriosa, triunfante y victoriosa. Israel también. Ok, entonces, ¿qué cosa es la victoria? Porque estamos hablando acerca de puertas, de confrontación. Victoria simplemente es el resultado de la confrontación con los poderes de las tinieblas. Ahora, en ese caso tenemos que entender que nuestros enemigos son espirituales y tienen estrategias en contra de la iglesia. Y por supuesto no debemos ignorarlas para que Satanás no tome ventaja alguna contra nosotros. Pero Dios, que inició el proyecto Israel y que inició el proyecto Iglesia, tenemos que entender que Dios hace las cosas con un propósito. Él no hace las cosas por gusto, siempre las hace por una razón. Tenemos que entender que el Señor Jesucristo fundó su iglesia para cumplir con la voluntad de Dios en este tiempo, en esta dispensación de la gracia. Por eso la iglesia posee una asignación divina y la Biblia la llama la Gran Comisión. Esta no es una palabra que se usa mucho, pero ¿alguna vez has escuchado que alguien le diga a otro comisionado? Ok, ¿no? Ahora, nosotros tenemos la gran comisión. Repitan conmigo, yo soy un gran comisionado. Claro, porque no es solamente la comisión, es la gran comisión. Entonces, yo soy un gran comisionado, qué lindo. Pero no se trata de serlo, se trata de hacerlo. Muy bien. Entonces, la iglesia está compuesta por personas que han sido llamadas fuera del reino de tinieblas y fuera de la familia del diablo, al reino de luz y familia de Dios, para cumplir con algo específico para estos últimos días. Ahora, estamos hablando acerca de que las puertas del Hades o del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, pero esto se dice dentro de un contexto. Esta confrontación se da en el contexto de la iglesia llevando a cabo su asignación divina. Es decir, no le simpatizamos al diablo, no solamente porque somos hijos de Dios, a su imagen y semejanza, sino también por lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Es decir, la tierra es el campo del enemigo, porque Adán lamentablemente le entregó la tierra al diablo. Entonces, no le simpatizamos al diablo porque estamos yendo en contra de la corriente de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ahora, la iglesia no solamente fue llamada a ser algo, sino también a hacer algo. Y esos son dos conceptos bien importantes. Es algo que siempre digo, lo voy a repetir otra vez.
lo que somos siempre precede a lo que hacemos y lo que hacemos siempre precede a los resultados que obtenemos. Dios espera resultados, demanda de nosotros productividad. Él quiere que llevemos fruto. Él nos puso para que llevemos fruto. ¿Se acuerdan? No hay fruto, fruto, más fruto, mucho fruto, fruto que permanece. Que tiene oídos para oír, que oiga. Muy bien. Ahora, cuando hablamos acerca de lo que somos, esa es nuestra identidad. Pero cuando hablamos de lo que hacemos, estamos hablando acerca de nuestra función y que son cosas fundamentales en la vida de cristiano. Entonces, si entendemos con claridad nuestra identidad, comprender nuestra función, obviamente nunca va a ser ningún problema. Ahora, cuando hablamos acerca de nuestra identidad, estamos hablando de lo que somos, no solamente de manera individual, sino que también de manera grupal. Obviamente, desde el punto de vista individual o particular, cada uno de nosotros es un hijo de Dios nacido de nuevo, que posee una función específica en el lugar al cual Dios nos puso en el cuerpo de Cristo. Esto desde el punto de vista individual, pero desde el punto de vista colectivo o grupal, somos una iglesia local. Esta iglesia local se llama Verdad y Libertad y está formada por la gente más preciosa de la tierra. Gente redimida. Amén. Ahora, la voluntad de Dios para nosotros, tanto en el aspecto individual como en el aspecto grupal, es que seamos saludables. Y no me estoy refiriendo ahora al aspecto físico. Estoy hablando acerca de saludables desde el punto de vista funcional. Este es un buen reloj. Yo tuve la revelación acerca de este reloj en 1992. ¿Okay? 14 años después, entré a una tienda en un mall al norte de Dallas, Texas, y lo encontré, me estaba esperando. Ese día, este reloj costaba la cuarta parte de su precio real. Y yo tenía el dinero en mi bolsillo. Y la vendedora me dijo, este reloj estaba aquí para usted. Amén, y lo compré. Este reloj no es decorativo. Funciona muy bien. Desde el punto de vista funcional, es muy saludable. De eso estoy hablando. Estoy hablando acerca del punto de vista funcional. Entonces, otra vez estamos hablando de una iglesia triunfante. Una iglesia triunfante es también una iglesia saludable, balanceada. Es decir, todo aquello que es saludable crece, se edifica, sea un individuo o sea un grupo de individuos, sea el creyente, sea la iglesia local. Dios nos quiere saludables, Dios nos quiere balanceados, Dios nos quiere funcionales. Entonces, una persona saludable exhibe ciertas marcas. Es también esto cierto para una iglesia local. Aunque no existe ninguna iglesia perfecta, esta sí puede ser saludable. Y una iglesia saludable es una iglesia balanceada. Vamos a ver, este es un vistazo acerca de 5 marcas acerca de una iglesia saludable. Número 1, una iglesia saludable entiende su propósito. En segundo lugar, es libre de prejuicios, es imparcial, no hace excepción de personas, ni en lo social, racial, cultural, ni en lo económico. Somos familia y nos amamos. Una iglesia saludable adora a Dios. También sirve a Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan los 2 factores? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Factor adoración, factor servicio. Y la quinta cosa es alcanza o gana gente para Cristo y por supuesto tiene que discipularla. Entonces Jesús dijo que la iglesia es gente llamada afuera. Ahora, ¿de quién viene el llamado? Él es el que llama y nosotros somos los que respondemos al llamado. Y este llamado es doble en naturaleza. En primer lugar es individual, pero también es colectivo. Ahora, uno de los propósitos de la iglesia es atraer a los demás, a la gente de este mundo, a una relación personal con Cristo. Porque estamos en el ministerio de la reconciliación. Se supone que nosotros tenemos que ir donde aquellos que son incrédulos, que no están caminando con Dios, y conectarlos o reconectarlos con Dios. De eso se trata. Entonces, ¿cuál es la misión o la razón de existencia de una iglesia local? No es volverse bien conocida en las redes sociales, o que el pastor se vuelva famoso, ¿no? O una celebridad o todo un personaje. No. O sea, cuando la iglesia local pierde de vista su propósito principal, entonces sus métodos, su dinámica de funcionamiento viene a ser más importante que la gente. Y nunca los métodos son más importantes que la gente. Nunca. La visión es importante, pero siempre se trata de gente. Entonces, una iglesia debe evangelizar, pero al mismo tiempo tiene que discipular. Tenemos que
que conseguir que la gente se vuelvan discípulos o seguidores de Cristo. Y obviamente ya saben cuál es el eslogan, ¿no?, de nuestra iglesia, formando a Cristo en ti. Es decir, tenemos que trabajar para que los creyentes sean como Cristo. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ya que estamos hablando de una iglesia triunfante, ¿no?, estamos explicando el término iglesia y todo lo demás. Entonces, ¿qué significa victoria o triunfo para una iglesia? O sea, dentro de este contexto, una iglesia triunfante es aquella que cumple con la voluntad de Dios a pesar de la oposición. Porque ya hemos hablado de que hay oposición. Y para que la iglesia pueda cumplir con su misión, entonces tiene que ser equipada, edificada y fortalecida. Entonces, como estamos hablando acerca de revelación, estábamos hablando acerca de identificación y estábamos hablando acerca de victoria, entonces la iglesia debe ser edificada hacia la victoria. Es un trabajo pastoral intencional. Les damos las herramientas para que se levanten como victoriosos, como triunfantes. Y esto ocurre solamente cuando la gente es apacentada o alimentada en base a la palabra revelada, en base continua. Mire lo que dice otra vez en las epístolas, Efesios 4, del 11 al 16. Aquí está todo escrito. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la inercia. ¿Perdón? ¿Para qué? Para la inactividad, para el estancamiento. Neutro. No. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? ¿No? Esto habla de movimiento, es algo dinámico, es un viaje, es hacia algo, hacia un futuro mejor, posible, preferible, alcanzable. Yo lo creo, Pablo lo creía. Hasta que todos, repitan conmigo, todos. Esto es todo inclusivo, te incluye a ti, me incluye a mí. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser. Lo primero es el ser. Y más adelante, en las siguientes líneas, se habla del hacer. Hasta ser un hombre de plena madurez. Ese es el lenguaje que se habla en Verdad y Libertad. Esa es la atmósfera de crecimiento que propiciamos en esta familia. Gracias por sus amenes. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Eso es para que ya no. Repiten conmigo. Ya no. Sí, ya no seamos niños. Entonces, no es la voluntad de Dios que permanezcas en la niñez. Obviamente todo empieza como niño. Todos empezamos como niños. Qué lindo niño, cuchicuchi, agú, ya está bien. Pero ya deja los pañales, deja la cuna, deja el babero y el biberón, crece. No seas dependiente de los demás. Pastor, ore por mí todos los días. Pastor, ore por mí. Tienes que aprender a colgarte del Señor, a agarrarte del Señor. Vive por fe. Para que no seamos niños, y una característica de los niños es que son fluctuantes, sacudidos a la deriva. O sea, no hay estabilidad en sus vidas todavía. Llevados por doquiera, a donde quiera, por todo viento de doctrina, ¿no? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que en vez de eso, que es indeseable, ¿no?, siguiendo, o como dicen en el griego, hablando la verdad con amor, en el amor de la familia, ¿no?, crezcamos. Todos, ¿eh? Está hablando de todos. Crezcamos todos, repitan conmigo, todos en todo. Hacia aquel que es la cabeza. Entonces, estamos dirigiéndonos hacia Cristo para ser más y más como Él. Mientras más nos acercamos, más somos cambiados y transformados a su imagen. Gloria a Dios. De parte de Él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, todo cuerpo recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad. ¿Se acuerdan que primero hablaba del ser? Ahora está hablando del hacer. A la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Entonces, en esencia, este pasaje nos está hablando del ministerio de la palabra que fue dado al creyente para llevarlo hacia la madurez, para formar su carácter, para equiparlo, capacitarlo,
y llevarlo, por supuesto, hacia la actividad, no hacia la pasividad ni tampoco hacia la inercia. Entonces, esta actividad es la actividad propia de cada miembro que ha sido equipado, y esto es interdependiente dentro del cuerpo. Ahora, cuando hablamos del ministerio de la palabra, y hemos visto que la palabra actúa en nosotros los creyentes, estamos hablando de algo que es una obra que la palabra hace en nosotros. Sí, escúchenme bien, si nosotros no estamos bajo el ministerio de la palabra, nunca llegaremos a ser quien Dios quiere que seamos para hacer lo que Dios quiere que hagamos y como Él quiere que sea hecho. Y lo que he dicho es profundo. Tienen que rumiarlo, tienen que asimilarlo. ¿De dónde sacó esto? De 2 Timoteo 3:16. ¿No? Donde se nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Estamos hablando de la cuádruple utilidad de la escritura. Es útil para la reprensión, para la corrección, para la instrucción. Primero enseñanza, reprensión, corrección e instrucción en justicia. Entonces acá se está mencionando la utilidad de la palabra. Es decir, nosotros como creyentes tenemos que estar expuestos bajo el ministerio de la palabra, pero tenemos que, sí, continuamente oír la palabra, pero no para que nos engordemos y subamos tanto de peso que luego ya no podemos ni siquiera movernos, ¿no? Ovejitas gorditas y felices, ¿no? Sino más bien como preparación para toda buena obra, no para la inactividad, sino como para la actividad que la Biblia llama el ministerio de la reconciliación. Entonces, como estamos viendo aquí, la iglesia necesita ser entrenada, preparada y organizada para realizar eficazmente su obra. Tenemos un llamado. Ahora, qué lindo, ¿no? Es una bendición reunirnos los domingos. El propósito de estas reuniones es adorarlo a Él, es ser preparados en su palabra, tener comunión unos con otros, etcétera, etcétera. Pero más importante es lo que ocurre en tu vida de lunes a sábado que lo que ocurre el domingo. O sea, el domingo es un medio para un fin. Es decir, los domingos eres inspirado, eres equipado, pero de lunes a sábado tienes que ser activado en la aplicación de la palabra. Entonces, una vez que la palabra sale de acá, desde el púlpito, la pelota está en tu cancha. Mi responsabilidad es oír de Dios y hablarles las palabras de parte de Dios. Como Jesús dijo, ¿no? Las palabras que tú me diste, los remas que tú me diste, yo les he dado. Y ustedes vienen aquí para escuchar palabra. Los discípulos no dejaron a Jesús. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, la palabra de Dios es nuestra vida. Entonces, cada uno es responsable por los mensajes que recibimos cada domingo y tenemos que aplicar lo que hemos aprendido, porque la información sin aplicación es decepción, es engaño. Ustedes ya saben, la iglesia es el vehículo o método que Dios utiliza para llevar a cabo el evangelio al mundo, y la iglesia fue diseñada para ser un centro de influencia, y influencia, por supuesto, piadosa. Ahora, ya empezando a terminar, estoy hilvanando todas las ideas. Dijimos que las puertas del Hades o del infierno no van a prevalecer contra la iglesia triunfante del Señor Jesucristo. Entonces, así como las puertas de las ciudades era donde se reunía el consejo de guerra, las puertas del infierno representan las estrategias o estratagemas del enemigo en contra de la iglesia. ¿Y qué es lo que el diablo utiliza para atacarnos? Ustedes ya saben que él entró a este mundo, al escenario humano, para hurtar, matar y destruir. ¿Cuántos saben que el diablo es mentiroso y homicida? Él es el padre de la mentira, es un criminal convicto que pronto será echado en una prisión eterna. Entonces la iglesia más bien está aquí como un medio de salvación, pero Satanás es el que está trayendo destrucción. Nosotros amamos y edificamos a las personas, pero Satanás derriba vidas y las hace miserables. Allí afuera hay gente que está sufriendo demasiado. Y por eso el diablo nos pone contra, ¿no? O sea, el diablo se nos opone por lo que hacemos con la gente. Nosotros amamos a la gente, el diablo la odia. Y por eso, en medio de nosotros activándonos en la ejecución de lo que Dios nos llamó a hacer, guerra avisada no mata gente, vamos a encontrar oposición. Pero la victoria está garantizada. Amén. Entonces, no es la voluntad de Dios que la iglesia de Cristo sea débil, ignorante ni improductiva. Y hemos dicho que la iglesia tiene que ser edificada hacia la victoria. La gente necesita revelación para su edificación. La gente necesita revelación para vencer en esta confrontación. Entonces, todo
lo que se hace en la iglesia local debe ser hecho para edificación, porque la iglesia no existe para entretener a la gente, no es un lugar de diversión, sino para edificar a la gente hacia la victoria y por supuesto hacia la semejanza a Cristo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, y sigo así media hora, ¿de qué les va a aprovechar? Si no les hablaré con revelación, con ciencia, con profecía o con enseñanza. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada uno de ustedes tiene salmo, enseñanza, tiene lengua, revelación, interpretación. Hágase todo para edificación, no para diversión, no para entretenimiento. La iglesia no es un círculo. No es un circo espiritual. Entonces, tenemos que pasar más tiempo. Hey, iglesia triunfante, tenemos que pasar más tiempo nutriéndonos de las epístolas más que en otra porción de la Biblia. Ahora, entonces, es en las epístolas que Dios nos ve en Cristo y en victoria. Entonces, cuando la iglesia es alimentada y apacentada correctamente con respecto a su identidad, a su función y posición en Cristo, se convierte en una iglesia fuerte que llega a ser victoriosa. Seamos, pero también hagamos. Seamos transformados, reflejemos a Cristo, no solamente en nuestro carácter y conducta, sino que también hagamos las obras que Jesús mismo hizo. Hagamos las obras de Jesús, destruyamos las obras del diablo, convirtámonos en agentes para el cambio. Hagamos una contribución para que la gente de este mundo sea mejor, viva mejor en una verdadera relación con Dios a través de Cristo. La iglesia, hermanos, no es neutra en su influencia en este mundo. La iglesia es la protagonista del cambio que las personas necesitan. Así como la sal y la luz no son neutras en su influencia, nuestras actitudes, palabras y acciones tampoco lo son. La gente necesita urgentemente, desesperadamente, la regeneración mediante el nuevo nacimiento, transformación mediante la renovación de la mente y la glorificación cuando Cristo venga por su iglesia. Hermanos, ya la Biblia nos lo notifica. Somos la iglesia triunfante. Entonces actuemos como lo que somos, marquemos la diferencia. Seamos verdadera luz, seamos verdadera sal, salgamos e impactemos. Y grande va a ser la gloria y Dios va a ser agradado. ¿Cuántos se quieren meter al paquete? ¿Cuántos se quieren meter al mismo coche, al mismo bus? ¿Cuántos quieren viajar juntos en esto que Dios está planteando para la iglesia? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos has hecho formar parte de algo grande que tú iniciaste. Es una iglesia gloriosa, victoriosa, comprada por tu sangre. Gracias por inspirarnos, gracias por ayudarnos, gracias por darnos visión, un poco de ubicación para poder saber en medio de qué nos encontramos. Te damos las gracias y la gloria por todo en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Para que formes parte de una iglesia que es triunfante, necesitas nacer de nuevo. Si no, no eres un miembro. Estás en otro reino, estás en otra familia, pero hoy día es el día de salvación. Tengo buenas noticias. Jesús fue a la cruz por ti, te amó y pagó el precio por tus pecados para que no perezcas en ellos, para que no experimentes la muerte o separación eterna de Dios. Si quieres recibir a Cristo Jesús de todo corazón, ponerte a cuentas con Dios, repite conmigo esta oración, cierra tus ojos y hazla. Dios del cielo, reconozco que he pecado contra ti, que te necesito. Me humillo ante ti. Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador, perdona mis pecados, creo que el Padre te resucitó. Yo recibo hoy tu perdón y el regalo de la vida eterna. Te agradezco por tu misericordia en mi vida. Viviré para ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.